sobre Boston Scientific aquí en Costa Rica, que es la empresa en la que yo trabajo. Mis primeras impresiones o la primera impresión que tuve dentro de la industria médica, eh, aspectos de crecimiento profesional y algunas recomendaciones finales abiertas a discusión, ¿verdad? Para todos. Un poco sobre mí, quiero arrancar con un poco sobre mí y aquí dar un, como dicen, un disclaimer en el sentido de que todo lo que les voy a comentar en la presentación, lo que yo he visto como retos, crecimiento profesional, cómo aplicar el conocimiento en química, están directamente ligados al camino que yo he tomado dentro de la industria médica. Eso quiere decir que otro profesional en química en otro rol puede tener, por supuesto, otras perspectivas. Esto es como un poco de lo que yo he vivido a través de los años. Entonces, para dar un poco de background, ya Valeria lo mencionó también. Yo estoy en la UCR, ¿verdad? Ahí en la Universidad de Costa Rica, saqué el bachillerato en química y decidí hacer una maestría académica en química. Mi objetivo inicial de carrera era quedarme en academia, ¿verdad? Haciendo investigación y docencia. Eso lo hice por un rango aproximadamente de 5 años dentro de la Universidad de Costa Rica y pues después decidí hacer el salto del Beaker a la industria, ¿verdad? De lo pequeño a lo macro. Entonces, el objetivo de la charla o lo que les quiero comentar es cómo nosotros como profesionales, independientemente si estamos haciendo el salto o de la industria a la academia o viceversa, qué habilidades y conocimientos podemos transferir en cada uno de esos saltos de carrera o movimiento de carrera que hacemos, ¿verdad? A través de los años. Y tal vez para empezar, para darles un poco más de contexto, eh, tal vez esto es un dato que ya todos saben. Los dispositivos médicos es el producto número uno de exportación a nivel del país, ¿verdad? Eso lo hace uno de los productos más importantes a nivel de la economía. Y eh, actualmente, basado en datos de CINDE, hay un total de 79 empresas operando en el sector de MedTech que se refiere exclusivamente a empresas en el sector de dispositivos médicos, ¿verdad? Cuando hablamos o si se van a buscar esos datos a CINDE, hay una clasificación más grande que se llama Ciencias de la Vida que incluye otro tipo de empresas. Algunos ejemplos de esas empresas los pueden ver ahí, agregué solo unos cuantos. ¿Qué cabe destacar aquí? Vemos empresas que son bastante grandes a nivel mundial. Por ejemplo, Medtronic, que es una de las empresas número uno a nivel de tamaño y de lo que venden a nivel de dispositivos médicos. Entonces, ¿esto qué representa para nosotros como profesionales en química? Pues abre totalmente el panorama a las opciones laborales que tenemos. Al menos en los años en los que yo me gradué, eh, esta parte de dispositivos médicos era algo de la que no se hablaba o no se pensaba como una opción laboral para los químicos. Entonces creo que esto es bastante bueno en ese sentido. Estos son algunos datos de Procomer. En este gráfico lo que van a poder ver o observar es una comparación de los primeros 4 meses del año del 2023 a los primeros 4 meses del año del 2024. Claramente ven que el equipo de precisión y médico representa un 41% de esas exportaciones a nivel país, ¿verdad? Y que conforme pasan los años, vean que la comparación lo que nos dice es, hay un porcentaje mayor de venta, digamos, de estos productos y eso obviamente se va a ver reflejado en los millones de dólares en ventas, ¿verdad? A nivel país. Otro dato interesante, igual tomaba la página de Procomer. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes están viendo que les sale como arriba les está tapando el slide? No, no, eso no nos sale bien Ok, la diapositiva. Ujú. ok, perfecto. Ok. Em, este gráfico lo que representa es los principales destinos de exportación.
Como se ve en el gráfico, el mayoritario es Estados Unidos, seguido de países de la Unión Europea y después países de la región asiática. ¿Qué es importante mencionar aquí? Alcanzar los mercados a nivel europeo y asiático representa un esfuerzo bastante significativo y grande para las empresas a nivel de requerimientos, regulaciones, controles de calidad, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta y por qué tal vez esa variación, ¿verdad? En ese alcance de los mercados. Algunos de los mercados que van creciendo son Unión Europea, en este caso Países Bajos y China, ¿verdad? Que en los mercados asiáticos es uno de los mercados más grandes a nivel mundial que este tipo de empresas siempre trata de alcanzar. Entonces, con este un poco contexto de mí y de qué es una empresa a nivel de dispositivos médicos y el estatuto, digamos, a nivel de Costa Rica, algunos datos de Boston Scientific Costa Rica, que es donde yo laboro. Bueno, Boston inició en el 2003. Eso quiere decir, el año pasado cumplimos 20 años de estar acá en Costa Rica. Es bastante tiempo y eso ha significado, si ven los números, somos alrededor de 8.000 empleados solo en Costa Rica, lo cual es un número bastante grande. La planta inició en Heredia, la segunda planta que se abrió fue en Coyol y la tercera planta que recientemente se abrió está en Cartago. Entonces tenemos plantas en diferentes provincias y también recientemente se abrió una oficina comercial que está localizada en Escazú. Bueno, Boston tiene eh, bastantes productos en diferentes ramas, digamos, de la medicina o de la categorización de dispositivos médicos. Aquí estoy mencionando solo algunas: endoscopía, electrofisiología, cardiología intervencionista e intervención periférica. Eh, Todavía quedan algunas otras por fuera, urología, por ejemplo, toda la parte de neuro. La razón por la que menciono estas es que muchos de los productos en estas divisiones se manufacturan directamente aquí en Costa Rica. Entonces, es producto que sale manufacturado de nuestras plantas acá. Ok, entonces, ahora como para eh, iniciar con el tema principal de la presentación. Esta filmina trata sobre mi primera impresión cuando decidí hacer el salto de la academia a la industria, ¿verdad? Yo inicié en la industria, tuve la oportunidad de empezar en un puesto que se llama Material Data Analyst y en ese puesto eh, se realizan diferentes funciones, ¿verdad? Dependiendo de los proyectos que se tengan en el equipo como tal en su momento. Entonces hay una gran variabilidad de tareas asociadas, pero quería iniciar con algunos de los retos iniciales en términos muy generales que yo observé al hacer este salto y que muchas veces tal vez no se discuten, ¿verdad? O no se mencionan. El primero de ellos es trabajo bajo presión. ¿Y por qué menciono este? Al menos en mi caso, ¿verdad? Eh, Uno dentro de la universidad tiene plazos específicos para entregar proyectos, cerrar informes, etcétera. Entonces siempre tenemos que cumplir con esas cosas. Sin embargo, a nivel de la industria, hay muchas tareas que están asociadas a tiempos de entrega muchísimo más cortos, ¿verdad? Inclusive puede entrar una tarea que entra hoy y se necesita mañana. ¿Por qué se necesita mañana? Porque impacta de manera significativa el negocio. Entonces hay que entender y aprender a manejar esas presiones iniciales a las que uno no está acostumbrado. Prioridades. eh, Aquí estás muy interesante porque hay que aprender a manejar las prioridades en el sentido de que podemos tener una gama muy amplia de tareas. Cae otra tarea, ¿verdad? Y aquí hay que entender, ok, uno,
Tengo que aprender a preguntar y a decir, ok, esta nueva tarea saca de la lista de prioridades X, Y, Z, ¿verdad? Es aprender a manejar esas cosas que son urgentes y lo que realmente no es urgente. Después el networking, eh, y con networking me refiero a tener la capacidad de quitarnos un poco el miedo de acercarnos a otros compañeros de trabajo, a compañeros en otros departamentos y a compañeros que no necesariamente están asociados a las plantas de Costa Rica. Eso nos va a permitir tener un panorama más amplio de todo lo que hay a nuestro alrededor y entender muchísimo mejor cómo funciona la empresa y el negocio como tal. Y finalmente la resolución de problemas, que tiene que ver, aquí es donde entra, creo yo, como nuestro fuerte, como científicos, como químicos, eh, donde le podemos meter muchísimo más el conocimiento técnico que traemos. Entonces, estas primeras tres es lo que muchas veces se habla de esas habilidades blandas, ¿verdad? Eh, yo creo que no es una verdad oculta que en el área de ciencias muchas veces dejamos de lado este tipo de habilidades, y son claves para podernos desempeñar de manera adecuada e ir teniendo esa progresión de carrera que queramos desarrollar. ¿Cómo le di yo forma a esto? Empecé a tomar cursos en Boston, ofrecen bastantes cursos relacionados a habilidades blandas, manejo de prioridades. Aquí les quería dejar nada más un curso que yo tomé, eso es un libro, son 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Eh, entonces aquí es simplemente empezar a tomar esas herramientas que tenemos a disposición para mejorar esas cosas, ¿verdad? Y en cuanto a resolución de problemas, eh, obviamente, como les mencioné, esto está muy relacionado a lo que nosotros hacemos bastante bien, conocimiento técnico. Aquí lo que les quiero mostrar es muchas veces cosas que creemos que entendemos o que nos parecían sencillas en su momento. Eh, por ejemplo, las hojas de seguridad, qué pensar en torno a metales, polímeros o pigmentos, eh, regulaciones internacionales, que es algo que creo que estamos dejando bastante de lado a nivel de los planes de carrera. Eh, y el último, la comunicación científica. Aquí esto es muy importante. La escritura técnica creo que es algo que hacemos bastante bien porque estamos acostumbrados a redactar reportes de todos los laboratorios que llevamos en las carreras o reportes técnicos cuando ya trabajamos, ¿verdad? Informes finales. Una cosa que creo que es importantísimo tomar en cuenta y, y que es un punto de mejora, al menos fue algo que yo observé en mí, y es la presentación de la información. Muchas veces creemos que hay que presentar la información lo más técnica y lo más compleja posible. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque nuestra audiencia generalmente no necesariamente va a incluir solo químicos, ¿verdad? Si se le va a presentar la información a un director o a un supervisor, hay que pensar cuál es esa audiencia y cómo quiero yo comunicar o el problema o la solución o lo que estoy planteando sin necesariamente hablar de una reacción química, ¿verdad? Entonces muchas veces hay que empezar a hacer ese switch de que estamos en una audiencia muchísimo más grande. Entonces, para empezar con las hojas de seguridad, eh, esto fue una de las primeras cosas que yo aprendí y también es muy interesante, eh, en cuanto a todos los tipos de materiales que se compran a nivel de empresas de dispositivos médicos, ¿verdad? Y la información que se recibe de los suplidores. Entonces, esto es un ejemplo de un Loctite de Henkel, ¿verdad? Entonces, a nivel de qué me ofrece una hoja de seguridad para yo tratar de entender qué material y si estoy cumpliendo con las regulaciones que necesito cumplir. Eh, una de las primeras cosas es, va a haber una diferencia significativa en las hojas de seguridad
que yo recibo de un suplidor, si son, por ejemplo, de Estados Unidos o si son de la Unión Europea o cualquier otro país, ¿verdad? Entonces, aquí cabe destacar, por ejemplo, si ustedes ven, la hoja de seguridad está hecha de acuerdo a una regulación que se llama REACH. Más adelante voy a profundizar en REACH. Y otra cosa bastante interesante es que la declaración de ingredientes está hecha bajo una regulación que se llama clasificación, etiquetado y empaque. Eso es básicamente la forma de etiquetar productos químicos. ¿Qué es lo importante aquí? Que al estar hecha la hoja de seguridad bajo CLP, nos va a brindar una clasificación de las sustancias, ¿verdad? El grado de riesgo que tiene esa sustancia. Y eso, ¿de qué me sirve a mí? Me va a permitir obtener información, por ejemplo, de, no sé si han escuchado hablar de la regulación de MDR. MDR tienen en su alcance sustancias que son cancerígenas y el source o la fuente de información, ¿verdad? Viene de CLP. Entonces, si yo ando buscando si tengo algún tipo de esas sustancias y el SDS está hecho de esta manera, pues es una forma de sortear, ¿verdad? La información. En comparación con una hoja de seguridad para el mismo material que está declarada para Estados Unidos. Entonces vean que la mayor diferencia es en la parte de composición de información. Yo no tengo una clasificación de riesgo. Sin embargo, hay una sección asociada a salud ocupacional, ¿verdad? Que es el estándar o la clasificación que se usa a nivel de Estados Unidos. Entonces, aquí es importante considerar, obviamente, el tipo de información que se puede extraer, qué regulaciones están vigentes, qué es lo que yo estoy buscando y que va a haber diferencia entre países donde se vende el producto. Entonces, muchas veces, si se quiere comprobar información, y el suplidor da la de la Unión Europea y la de Estados Unidos, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros estemos buscando o queramos asegurar. Después, en torno a metales, que yo sé que puede sonar un poco sencillo hablar de metales, eh, obviamente el conocimiento químico que tenemos nos permite saber que va a haber diferencias entre composición química cuando hablamos de diferentes tipos de stainless steel o diferentes tipos de metales, nitenoles, pero también hay un agregado que es, por ejemplo, si nos hablan que vamos a recibir una pieza de aluminio y tiene un anodizado, para nosotros es más fácil entender, ok, el proceso de anodizado implica que hay baños ácidos, hay baños alcalinos, ¿verdad? Pensar un poco más allá de solo decir, ok, es una pieza anodizada, no sé qué es eso. Aparte de eso, muchas veces hay que ver qué más tengo alrededor. Una cosa que yo aprendí es que bajo las normas ASTM, si yo tengo un metal que está certificado bajo una norma ASTM, eso quiere decir que yo voy a tener una composición química establecida y un porcentaje esperado o un rango esperado para cada uno de los metales en ese metal. Entonces, eso me da cierta seguridad a la hora de que yo tengo mi diseño de esta parte que estoy esperando del suplidor y decir, ok, cumple con lo que estoy esperando. O si por el contrario yo no tengo esa información, aquí es donde entra ese conocimiento técnico. Es decir, ¿qué necesito medir? ¿Cómo lo mido? ¿Verdad? ¿Y qué herramientas tengo a disposición? Aquí es muy interesante que muchas de todas estas empresas a nivel de dispositivos médicos tienen una planta bastante fuerte en cuanto a técnicas analíticas. Podemos encontrar cromatógrafos, podemos encontrar SEM, podemos encontrar em, NMR de estado sólido, o sea, hay una gran cantidad de técnicas a disposición y ahí es donde puede entrar también nuestro expertise en juego y ir creando esos espacios. En cuanto a polímeros,
Bueno, polímeros es uno de los grandes grupos de materiales que se utilizan a nivel de la industria médica. Esto es un ejemplo de Evonik, que es uno de los proveedores de polímeros más importantes a nivel de industria médica en general. Aquí solo les quería traer el ejemplo de que vean que a nivel de composición lo que describen es solo una poliamida y ya, eso es todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta aquí? Lo único que me declaran es el CAS number de esa sustancia. Yo necesito entender, basado en el diseño de la parte que estoy esperando del suplidor, ¿eso es algo que yo espero o es algo que no tiene absolutamente ningún sentido que esté ahí? ¿Verdad? Entender cuál es ese uso. Generalmente este tipo de sustancias se usa como un aislante en estos tipos de materiales poliméricos y entender cuál es el riesgo de esa sustancia. En este caso, esta sustancia está clasificada como un cancerígeno. Entonces, por ejemplo, a nivel de industria médica, yo no puedo tener una sustancia de ese tipo por arriba de un rango específico de porcentaje. Entonces, son cosas que también entran mucho en la parte de diseño de los dispositivos médicos, ¿verdad? Aquí un caso muy sencillo, ¿verdad? Que es, ¿qué pasa si yo este polímero lo recibo y el diseño me dice que tiene que tener un colorante negro, ¿verdad? Y el suplidor me declara ese número de CAS. Yo puedo ir a revisar ese número de CAS y como química o químico yo puedo decir, sí, eso está bien, la estructura está bien, tiene sentido que sea color negro, ¿verdad? Lo mismo para si tengo un pigmento azul, ¿verdad? Eh, yo digo, ok, si la estructura tiene sentido, está bien asociado todo, porque ¿qué pasa si yo no sé de eso y el suplidor me declara dióxido de silicio y me dice que eso es lo que forma parte del pigmento azul, ¿verdad? Entonces, a una escala como muy general se puede ver sencillo, pero son cosas bastante importantes y es ahí donde empieza a entrar como nuestra expertise y podemos empezar como a sobresalir, ¿verdad? Ahora, en cuanto a regulaciones internacionales, creo que es un tema poco conocido a nivel de, no de industria, más que todo me refiero a que a nivel de plan de carrera no es algo que se vea, al menos hasta lo que yo sé, ¿verdad? Al menos en la escuela de química no fue algo que se mencionó nunca. Em, Voy a empezar con esta regulación. Esta es mi regulación favorita. Eso es como cuando uno le decían, tiene un elemento favorito. Ahora yo tengo una regulación favorita. Se llama REACH. Es una regulación a nivel de la Unión Europea y está asociada a el registro, evaluación y autorización de químicos a nivel de Europa. REACH es importante considerarla o verla. Podemos hablar de REACH por horas, pero en términos generales hay que verla como como una cebolla, ¿verdad? REACH está formada por diferentes capas de requerimientos y esos requerimientos pueden variar dependiendo de la industria. Por ejemplo, el registro y evaluación de sustancias está más asociado a empresas que manufacturan sustancias químicas, no sé, Merck o DuPont, ¿verdad? No necesariamente todas las capas de REACH aplican a el área de dispositivos médicos. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que ahora el panorama a nivel regulatorio empieza a tener un montón de traslapes, no solo con regulaciones exclusivamente de dispositivos médicos, sino regulaciones ambientales que afectan dispositivos médicos. En el caso de REACH, hay una lista particular que se llama Candidate List. Es una lista que se actualiza 2 veces al año y tiene una serie de sustancias y tiene una razón de inclusión. Eso va a depender de cómo se clasificó la sustancia y el riesgo particular de esa sustancia. Entonces, a nivel de la industria médica, por ejemplo, si se vende producto a nivel de la Unión Europea,
Si tenemos una sustancia que está por arriba del threshold permitido, en este caso en particular, lo que se hace es una notificación, ¿verdad? Em, lo que no ocurre para otras regulaciones, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de, de MDR, que es muchísimo más estricto. Después tenemos una directiva. em, una directiva, a diferencia de una regulación, es que la directiva, los países que tienen que seguir esas directivas pueden hacer procesos completamente diferentes para demostrar que están cumpliendo con esa directiva. Rojas es un caso específico de eso y tal vez hayan visto esa marquita en las cosas electrónicas, controles, televisores, teléfonos, ¿verdad? Es una directiva que está asociada exclusivamente a equipo eléctrico y electrónico. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con eh, dispositivos médicos? Pues hay un montón de componentes a nivel de industria médica que son equipo eléctrico y electrónico. Regula sustancias, por ejemplo, como plomo, cromo hexavalente, falatos también. Entonces hay que demostrar que estamos cumpliendo o que las sustancias están por debajo de los threshold permitidos para cada una de esas sustancias. El ejemplo que les dije de que es una directiva, por ejemplo, como China pide el compliance para rojas, es diferente que lo que lo hace a la Unión Europea. Entonces ahí hay bastantes variaciones que son muy interesantes de aprender. Y después otra que les quería mostrar como ejemplo. eh, por ejemplo, yo he visto este warning en maletas de viaje, ¿verdad? Entonces, es una regulación exclusiva del estado de California en Estados Unidos. Tiene que ver mucho con la preocupación hacia el usuario, ¿verdad? Entonces tiene que ver con sustancias y cuánto estoy expuesto yo o el usuario a esa sustancia. Entonces hay que hacer un assessment particular de cada uno de esos thresholds y en el caso de que se sobrepase, hay que poner esta etiqueta de warning, que es un asunto más hacia la persona que está comprando el producto. Una parte importante de esto es, al menos con Reach y haciendo networking, trabajando con otros equipos, me dio la oportunidad de ahora establecerme como lo que se llama a nivel eh, o lenguaje coloquial a nivel de la industria como Subject Matter Expert de Reach. Entonces, ¿qué es esto? Si hay alguna pregunta de Reach asociada a alguno de los productos o alguien tiene duda con respecto a Reach, yo soy la persona a nivel de todo Boston a la que se acude, ¿verdad? Y esto también me permitió pasar el conocimiento a personas cercanas a mí, ¿verdad? En mi equipo. Entonces, también, por ejemplo, trabajo con otro químico que se llama Daniel Ulate. Entonces, tuve la oportunidad de capacitar a Dani y también Dani ir trabajando en ese conocimiento y trabajamos como equipo como parte de los SMEs para la compañía. Entonces, hay muchas oportunidades. Entonces, creciendo dentro de Boston y encontrando nuevos nichos, actualmente yo trabajo en un área ahora bastante diferente a lo que inicié. Trabajo como Medical Device Toxicologist, ese es el nombre del puesto. Em, ¿Cómo lo logré? Haciendo networking, no solo para formar contactos, sino para entender y descubrir qué nos gusta, ¿verdad? Y qué es lo que se alinea con nuestro plan de carrera. Am, en mi caso particular, siempre me gusta focalizar y tratar de estar en puestos que me permitan tener esos retos a nivel técnico, ¿verdad? Que nos permitan seguir aplicando esos conocimientos en química y también ir aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Que sean retadoras en ese sentido, ¿verdad? Entonces, abrir esas nuevas posibilidades y nuevo conocimiento. Entonces, el trabajo que desempeño actualmente tiene que ver con todos los testing que se tienen que hacer para determinar que un
dispositivo médico sea biocompatible, ¿verdad? Entonces, para entender eso un poquito, biocompatibilidad es la habilidad de un dispositivo médico o material para actuar con adecuada respuesta eh, en un huésped, dependiendo de una determinada aplicación de ese dispositivo médico. Todos los requerimientos asociados a biocompatibilidad están ligados a la ISO 10993-1, ¿verdad? Eso nos da todas las pautas y requerimientos. Si ustedes se van a ver esa ISO dependiendo de la categorización que se le da al device, ¿verdad? Por ejemplo, hay devices que son implantables, entonces la cantidad y la rigurosidad de los testing que se hacen eh, van a depender de eso, ¿verdad? ¿Qué tanto o qué no eh, tengo que hacer yo? Y eso está muy asociado a que necesitamos hacer un assessment de los riesgos biológicos, que va a ser la combinación de la probabilidad y la severidad de un daño causado a la salud como resultado de una reacción adversa eh, por interacción con un dispositivo médico o material. Entonces, como ven aquí, es una combinación de más, podría decirse, aspectos biológicos que, que químicos, ¿verdad? Entonces ya les voy a enseñar dónde está la conexión. Entonces, ¿cómo funciona? Yo necesito identificar esos riesgos biológicos, estimar, poner en una balanza esos riesgos que identifiqué y después determinar si esos riesgos que yo estoy observando son aceptables o no. ¿Cómo lo hago? Necesito entender los materiales de construcción, ¿verdad? Entonces ahí entra muchísimo cómo eh, los ingenieros en conjunto con nuestro equipo, digamos, si se va a desarrollar un nuevo producto, empiezan a decir, ok, bueno, ¿podemos usar este material? No, no podemos. ¿Por qué? Porque tiene X cantidad de sustancias que son riesgosas. Procesos de manufactura, no solo a nivel interno, ¿verdad? De la compañía, sino los procesos de manufactura que siguen nuestros proveedores, el tipo de empaque que tenemos, si hay degradación de productos, ¿verdad? Y la parte de lixiviados. La parte de lixiviados, eh, aquí quiero hacer hincapié porque tal vez es un término un poco extraño a nivel de dispositivos médicos, pero tiene que ver con estos dispositivos que están en categorías más complejas, digamos, son implantables. Entonces tienen que hacer una serie de pruebas que se llaman assessmentos toxicológicos, en los que se hacen extracciones exhaustivas, perdón, de todos los componentes del dispositivo para determinar como los peores escenarios o los escenarios más eh, poco probables y qué sustancias se van a extraer de ese dispositivo. Eso es un trabajo que está muy ligado a los compañeros de toxicología que tenemos en el grupo. Son personas que son formadas y graduadas de toxicología y aún así, digamos, existe la posibilidad de entrenarse en esas cosas a nivel de la compañía y del equipo. Entonces, este tipo de procesos se, se hacen durante todo el ciclo de vida del producto, es decir, desde que el producto nace hasta que se saca del mercado. Por ejemplo, si hay un cambio en alguna resina o un suplidor está haciendo algún tipo de cambio, ahí entra el equipo de biocompatibilidad para decir, ok, este cambio está generando un riesgo o no. Todo el trabajo que se hizo, el assessment determina que no, el producto sigue siendo biocompatible y no hay riesgo de ningún tipo. Y como les mencioné, la complejidad depende de la categorización del dispositivo, ¿verdad? Entonces, ya ahí hay muchísima más información en la ISO, por si tienen como la curiosidad de observar qué es la ISO. Y eso es como, en términos generales, como un poco como rápido el camino que yo he recorrido a nivel de crecimiento y esos pasos iniciales dentro de Boston.
Como ven, es un camino muy particular, ¿verdad? Que obviamente si ustedes hablan con un ingeniero de investigación y desarrollo, va a tener otro enfoque, inclusive puede tener un enfoque muchísimo más asociado al desarrollo del producto, materiales, toma decisiones con respecto a otras cosas. Lo mismo pasa en términos de control de calidad, ¿verdad? Que tal vez a veces ese es el rol en el que muchos de nuestros compañeros en química empiezan, ¿verdad? Como ingenieros de calidad. Creo que eso es un fuerte que se tiene. O inclusive un ingeniero de, de desarrollo, un ingeniero de proceso que ve muchísimas cosas más de química, ¿verdad? O algunos aspectos donde se puede aplicar química de diferentes maneras. Y como para cerrar, algunas de las recomendaciones y cosas también que he observado en el camino es siempre preguntarnos qué cursos o capacitaciones adicionales a nuestra formación necesitamos, ¿verdad? ¿Qué son esas cosas en las que vemos que necesitamos fortalecer o incluso cosas nuevas que queramos aprender? Aquí una pregunta creo que muy válida es si el grado académico tiene un impacto o no. Em, Conozco historias de colegas que quitaron su título de doctorado porque era súper difícil entrar a la industria médica. Creo que eso depende mucho del equipo en el que se ingresa, del tipo de trabajo, ¿verdad? O las tareas que se van a realizar. Em, entonces tampoco es algo para desalentar a la gente. Yo creo que a mí la formación académica, la maestría académica, me ha dado muchísimas herramientas en torno a conocer técnicas analíticas, procesos de cómo entender materiales. Entonces, al menos a mí me ha resultado algo bastante valioso. Y en mi equipo en particular, los grados académicos son variables, pero eh, si hay grados académicos, digamos, ahí tengo bastantes compañeros con doctorados y maestrías. Y la pregunta creo que más importante es siempre preguntarnos qué es lo que yo puedo aportar, ¿verdad? Tener eso como cuáles son nuestras habilidades em, en cuanto estamos en un equipo, ¿verdad? No necesariamente la habilidad que yo estaba aportando, el conocimiento que estaba aportando en mi primer rol, eh, va a ser mi fuerte en el segundo, bueno, en otro rol que tome, digamos, en mi segundo rol estoy aplicando muchísimo más la parte científica, ¿verdad? Como ese pensamiento científico, escritura técnica, que lo apliqué un poco en el rol anterior, pero ahí se va como modulando esas experiencias. Y eso era lo que tenía para compartir. Muchas gracias, Geraldine, por hablarnos de su experiencia y también por trazarnos un panorama un poco más claro de lo que usted hace y cómo se usan los aspectos químicos. Ahora tenemos un espacio justamente como de intercambio de preguntas, de comentarios, entonces pueden alzar la mano y abrir el micrófono si gustan o también pueden dejar las consultas por el chat. Por mientras, acá tenemos una que nos pregunta, sí, desde su experiencia, como que otros campos laborales se encuentran disponibles para los químicos en la industria médica también. Como esto fue como eh, una de las tantas oportunidades, pero que otras también podrían existir. Yo creo que una cosa muy importante a tomar en cuenta es que el profesional en química es muy versátil, ¿verdad? Entonces, al ser versátil, creo que podemos tomar, digamos, ventaja de eso. Conozco compañeros en química que se desenvuelven como ingenieros de calidad, como R&Ds, como ingenieros de aseguramiento del diseño. Entonces, hay como mucha variabilidad en donde nos podemos incorporar. Ahí es donde entra un poco cómo mostramos que tenemos esas habilidades, ¿verdad? Para entrar en ese rol en particular. Y ahí es también donde yo creo que al menos los estudiantes en química que ya están por graduarse deberían tomar ventaja de los
las pasantías que ofrecen en general todas las empresas de dispositivos médicos en diferentes roles, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también les puede dar o ayudar a entender, primero, si es algo que les gusta, y también conocer gente en la empresa para entender, digamos, cuáles van a ser esas labores en particulares para cada uno de esos roles, ¿verdad? Que eso es como lo más significativo. Claro, muchas gracias. Didier tiene la mano levantada, adelante. Buenos días, muchas gracias. Qué bueno escuchar a través de vos, Geraldine. Me alegra que Hola. estés yendo pues, bastante bien, parece. Yo quería consultarte, digamos, cuando vos entraste a Boston, ¿a qué tipo de puesto entraste? Porque yo creo que muchos, como vos dices, el principio es a control de calidad. Si Ujú. vos habías entrado por ahí, si te había gustado, ¿qué tanto tiempo más o menos, digo, vos consideras que tarda de moverse, digamos, de un puesto a otro o en crecer? Y también quería comentarte que vos has estado en ambos ambientes a nivel de exigencia, digamos, de qué tanto tiempo tienes que dedicarle a tu trabajo en comparación a lo que le dedicabas a la universidad y ese tipo de percepción para ver más o menos el ambiente laboral, cómo lo sientes. Gracias. Con mucho gusto. Ok, para responder tu primera pregunta, yo no entré a un puesto de calidad, ¿verdad? Este rol de Material Data Analyst estaba, bueno, o está muy asociado, ¿verdad? A corroborar, ¿verdad? La información de todos los materiales que la compañía compra a los suplidores a nivel global, no solo a nivel de planta de Costa Rica. Entonces ahí es donde entra un poco todo ese conocimiento que les compartí de las hojas de seguridad, de entender regulaciones. Después se trabajaba mucho con licitaciones a nivel de todo el mundo. Entonces eso significaba entender regulaciones más los requerimientos de cada país, ¿verdad? Entonces está más asociado a la parte de materiales que no tiene que ver con el rol que desempeña un ingeniero de calidad, ¿verdad? Entonces tal vez ahí el primer paso para mí fue un poco diferente y te digo por qué. Eh, Tal vez soy la excepción, pero el rol de ingeniero de calidad no es algo que esté dentro de los roles que a mí me gustaría desempeñar. Entonces sí traté de buscar algo que tal vez se adecuara un poco inicialmente a lo que yo quería tratar de experimentar. Después, con tu pregunta con respecto al nivel de exigencia, es bastante diferente en el sentido de em, cantidad de trabajo y la, el entender esas prioridades y esa presión adicional que existe por cumplir la tarea dependiendo del impacto que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que a nivel académico no haya exigencias, es que el ritmo simplemente es diferente, ¿verdad? Eso es creo que lo que hay que entender. Em, Eso tampoco quiere decir que a nivel de la industria trabajas 24/7, ¿verdad? Y no te puedes desconectar y, y estás como siempre ahí. Si hay un nivel de presión y un nivel de exigencia que está ahí, ¿verdad? No, no te voy a decir, ah, no, es súper tranquilo, no. Por eso mencioné esos dos puntos, porque cuando venís de la academia, haces esa transición a la industria, es un poco complejo como irle agarrando el ritmo, ¿verdad? Pero no es algo que no se pueda lograr si es una transición que quieras hacer. Y después ya se me olvidó la tercera parte de la pregunta y Pues la verdad es que a mí también se me... Ah, ya me acordé que más o menos cuánto tardabas, digamos, en moverte de puesto, porque entiendo que te has movido de puesto, o sea, qué ajá. tan fácil o complicado es el crecimiento ahí. Sí, eso depende mucho del equipo en el que estés y de las necesidades del negocio y del equipo como tal. Eh, yo entré como Material Data Analyst en el 2020 y en el 2021
22 subí a Material Data Analysis 2. Después, el año pasado, hice la transición al puesto de Biocom. Ahí lo que hice fue un movimiento lateral, ¿verdad? Seguí siendo 2, pero en otro puesto. Y recientemente eh, recibí un promotion a Medical Device Toxicologist 3. Eso va a ser muy, muy diferente para cada una de las personas. Hay gente que, dependiendo del equipo, cada 2 años logra subir de puesto. Hay gente que le toma más tiempo. Eso es muy dependiente del equipo en el que estés y de la necesidad del negocio como tal para esa área en particular. Yo, en este caso, digamos, eh, también cabe destacar que en este movimiento, en esta transición que hice, también dejé de reportar a nivel Costa Rica. Entonces, como que me amplió también un poco las posibilidades porque me permite interaccionar directamente con el grupo a nivel corporativo y tener otras perspectivas del negocio, ¿verdad? Entonces, también esos son un montón de transiciones que puedes hacer, inclusive eh, puedes hacer transición a moverte a otra planta de manufactura, digamos, de la empresa. Hay un compañero de química que él trabaja en la planta, en una de las plantas de Irlanda. Él inició en Heredia y después se movió a, a Irlanda también. Esos son transiciones dependiendo de cómo quieras ir haciendo sus movimientos de carrera en la medida de lo posible. Perfecto. Acá tenemos otras Muchas gracias. preguntas. Con Eh, gusto. tenemos una que nos pregunta cómo entrar en la industria biomédica sin experiencia en este campo. Yo sé que ya vos mencionado las pasantías, creo que me imagino que eso podría ser una línea, pero tal vez también ahondar un poco en qué cursos o qué formaciones aparte recomendarías que una persona pueda tomar si quiere justamente ingresar a la industria Sí, biomédica. eh, creo que eso también es dependiente de qué áreas le gusta a esa persona, ¿verdad? Porque están todos los cursos de calidad asociadas a las normas ISO de calidad, ¿verdad? Entonces eso puede ser un primer paso o podría ser, por ejemplo, regulaciones asociadas como a las que mencioné, de eso existen bastantes cursos y entonces ya ahí te vas armando dependiendo de hacia dónde quieras tratar de ingresar, ¿verdad? Si quieres ingresar, por ejemplo, a cosas más asociadas a técnicas de análisis, ¿verdad? En el caso de Boston tenemos laboratorios a nivel local, ¿verdad? Dentro de las plantas. Entonces, no sé, si quieres saber más de cromatografía, entonces armarte con esas herramientas para ir demostrando como esa experiencia em, que querés demostrar. Gracias. Luego, Ana Segura nos pregunta acerca de si existe algún límite de edad, porque ella considera que usualmente buscan más a personas jóvenes y se pregunta qué oportunidades hay para personas con edad más avanzada. Bueno, esa es una buena pregunta, Ana. Eh, bueno, yo personalmente yo hice la transición a lo que se podría considerar una edad avanzada, ¿verdad? No es que tengo 80 años, pero hice esa transición ya teniendo un periodo bastante grande de trabajar en la academia eh, y sinceramente creo que eso no es una limitante en el cuanto ninguna transición es fácil, ¿verdad? Entonces, siempre hay algunas cosas que vamos a tener que em, saber que vamos a perder en esa transición, ¿verdad? Muchas veces, literalmente yo empecé como que otra vez desde cero, ¿verdad? A recorrer camino para ir ganando esa experiencia. Hay otros casos igual de compañeros que se movieron a la parte de la industria que lograron entrar en puestos un poco más avanzados. Entonces es muy dependiente, pero yo creo que nunca es tarde. Si quieres hacer la transición, a mí me ha gustado mucho en el sentido de que nos da otra perspectiva completamente de qué puede hacer un profesional en química y
y cómo se maneja el mundo, digamos, de la industria médica, en este caso en particular, ¿verdad? Gracias. Acá tenemos también otra pregunta vinculada a cómo hacer esta transición, pero bueno, es de Christopher Ajo y él nos pregunta que si uno es químico y posee experiencia en manufactura de dispositivos médicos, ¿qué recomendaciones daría para hacer un cambio a un puesto en donde se aplica más la química? Ok, so mi recomendación en ese caso en particular es el networking, ¿verdad? Y es no tener miedo de llegar y preguntarle a ese compañero que trabaja tal vez en un puesto más asociado en química, mira, cuáles son las tareas que vos haces, ver si existe la posibilidad dentro de la empresa que se les asigne un porcentaje determinado de tiempo para trabajar en otras labores y descubrir si eso es algo realmente que le gusta, pero creo que muchas de esas transiciones empiezan con quitarnos el miedo a acercarnos a la gente, ¿verdad? Yo empecé a decir, bueno, me encanta lo que hace esta persona, le ponía lo que se llama como en la jerga de la industria, unos a unos, ¿verdad? Y la gente generalmente siempre es súper abierta a contar su experiencia de carrera, su experiencia de vida, cómo llegaron ahí, porque también eso nos permite identificar esos gaps o esas cosas que nos están haciendo falta para movernos hacia otro puesto, ¿verdad? Entonces yo empezaría como por ahí. Súper, muy interesante. Luego acá hay otra pregunta, se parece un poco a la que hacía Didier de Esteban Berch. Él nos pregunta acerca de igual la diferencia entre la experiencia en el posgrado y en la academia en general, dando clases de investigación. Y lo que él quiere saber es si hubo muchas diferencias en las responsabilidades que te tocaban en el día a día, ahora en Boston comparado con la U, por si acaso hay algo más que mencionar respecto a eso. Sí, son muy diferentes, ¿verdad? En el sentido de que el trabajo que haces a nivel de industria, en el caso de una empresa de dispositivos médicos, sabes que el trabajo que estás haciendo impacta directamente a los pacientes a los que les llega el dispositivo, ¿verdad? Entonces, al tener eso en cuenta, ¿verdad? Hay que asumir riesgos, ¿verdad? Cuando se toman decisiones en el trabajo, digamos, decir, sí, estoy de acuerdo con esto o no, no estoy de acuerdo con esto porque esto puede generar un impacto negativo. Entonces, es bastante diferente en cuanto a cuando lo que haces es un proyecto de investigación y vamos a ver la investigación y docencia. No, es una cosa espectacular. Si la gente tiene la capacidad de hacer eso por un tiempo de su vida o dedicarse a eso, es un privilegio. Yo lo considero que eso es un privilegio. Pero a la hora de que haces esta transición, dejas de enfocarte en que tenés un proyecto que cumplir y dar resultados o lograr la síntesis. Y es cómo eso, ¿verdad? No necesariamente está poniendo en riesgo nada a tu alrededor. Creo que eso es como la perspectiva que le cambia a uno, ¿verdad? O, eh, no sé, llega alguna licitación. La licitación es por un monto exagerado de dinero. Entonces, son necesidades del negocio y tener la presión de que, ok, hay que hacer las cosas bien, pero necesito que me lo hagan 3 horas. Entonces ahí es donde entra un poco ese switch de resolver problemas en cortos periodos de tiempo y no en periodos extensos de tiempo. Claro, muchas gracias. Bueno, tenemos la mano levantada de Florinela Víquez. Adelante. Buenos días. Mucho gusto, Geraldine. Una consulta con relación a en tu proceso de reclutamiento, básicamente. Generalmente, cuando uno se fija en el cartel, cuando dan los de los puestos, solicitan experiencia laboral en industria médica. No sé si fue en tu caso que el puesto que obtuviste fue que no necesariamente tenía ese
requisito o si lo tenía. Más o menos quiero saber cómo fue tu proceso de reclutamiento, el proceso de entrevistas. Creo que eso es importante para todos, para podernos empoderar, ya que en mi caso, digamos, a mí me interesa la industria médica, no he entrado a ella. Tengo experiencia en otras en la industria química, básicamente, en la que es de pinturas, y uno ver mucho la parte de polímeros. Entonces, me gustaría saber cómo hizo usted para lograr eso. Muchísimas gracias y buen día. Con mucho gusto. Em, Vamos a ver, creo que ahí es donde tiene que entrar un poco también algo que nunca nos enseñan, cómo crear un currículum, ¿verdad? Porque muchas veces, digamos, yo tenía mi currículum muy académico, ¿verdad? Y eso jamás iba a llegar a pasar los filtros. Mi consejo número uno, si estás interesada en el puesto y tienes la oportunidad de contactar a la persona de recursos humanos que está trabajando en el puesto, poder tener una conversación con, con esa persona, aunque sea a nivel de correo electrónico, quita un poco ese filtro, ¿verdad? De que te estás moviendo de una industria a otra y tal vez no tienes la experiencia, ¿verdad? Entonces, creo que eso puede ayudar en gran medida. Segundo, en mi caso en particular, empecé en un puesto no tan alto, ¿verdad? Como les dije, yo empecé desde cero porque mi experiencia en la industria médica era cero, ¿verdad? Sin embargo, cuando me dieron la oportunidad y empecé los procesos de entrevista, yo me agarré de mi experiencia a nivel académico, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Y más en tu caso, si ya tienes experiencia en industria, es vos sabes lo que es trabajar bajo presión, resolver problemas y cómo todo ese conocimiento que tenés ya lo puedes aplicar. Creo que simplemente como darle forma y seguir intentando. Yo sé que es bastante difícil. Una recomendación también es, ahí es muy importante usar la red de contactos que tenemos, ¿verdad? No sentirnos aislados. Si ustedes ven un puesto en alguna empresa y tienen a alguien conocido, hay sistemas no sé si existen para todas las empresas, pero creo que es una práctica bastante conocida que es hacer referrals, ¿verdad? Creo que eso puede ayudar bastante. em, Creo que eso es algo que como químicos también nos podemos ayudar unos a otros, ¿verdad? Ayudarnos a hacer esa transición si queremos hacerla y tener esas conversaciones, ¿verdad? Yo sé que no es fácil, pero sí se puede lograr. Muchas gracias, Geraldine. Y tal vez ya para ir cerrando, la última pregunta que a mí me gustaría hacerle es si nos puede contar algún proyecto reciente en el que ha trabajado que considere especialmente interesante o significativo. Em, Creo que uno de los proyectos más interesantes para mí y que he aprendido, pero así un montón, es la planta nueva de Cartago que tiene Boston, se dio por un proceso de adquisición de otra compañía, ¿verdad? Entonces, de ese proyecto he aprendido un montón porque es entender cómo movemos una compañía completa al sistema de calidad de Boston, ¿verdad? Y en mi caso particular, cómo movemos toda esa información a de biocompatibilidad, nos aseguramos que esté cumpliendo con los requerimientos del sistema de calidad de Boston, más los requerimientos de la ISO. Entonces, ha sido bastante retador en ese sentido eh, y es muy interesante, ¿verdad? A nivel también de negocio de la compañía como tal. Claro, muchas gracias. Bueno, acá nos entró una pregunta a último momento, la última que vamos a tomar. La pregunta es, ¿qué hace el químico en investigación y desarrollo directamente en Boston? Ok, eh, tal vez una preconcepción que existe a nivel de cuando hablamos de investigación y desarrollo a nivel académico, ¿verdad? Muchas veces cuando la gente pregunta a nivel de industria, se imagina que van a estar en un laboratorio haciendo investigación y desarrollo. Eh, en el caso de los ingenieros de investigación y desarrollo, dependiendo del área en el que esté, ¿verdad?
puede variar un poco. Hay ingenieros de desarrollo de nuevos productos. ¿Eso qué implica? Son ingenieros que se dedican a desarrollar un producto desde cero, es decir, escogencia de todos los materiales, por qué estamos desarrollando el producto como lo estamos haciendo, qué modificaciones le estamos haciendo, esto va a tener mercado o no, ¿verdad? Son un montón de aristas que entran en conjunto y es un rol en el que se ve todo el desarrollo de un producto desde que se crea hasta que se lanza al mercado. Es muy interesante. Después están ingenieros que se llaman ingenieros de sustaining. Son ingenieros que son, por así decirlo, dueños de un producto y lo tienen que mantener con vida. Es decir, cambios de materiales o hay algún problema, las quejas que llegan o lo que se llaman complaints que vienen del campo, eso colaboran los ingenieros de desarrollo. Entonces, por así decirlo, es un trabajo de escritorio asociado a em, información técnica, ¿verdad? Porque muchas veces nos imaginamos un ingeniero solo en ingeniero de desarrollo, solo en el laboratorio, em, y obviamente realizan otro montón. Ahí sí se trabaja con muchas pruebas de verificaciones de diseño, ¿verdad? Que ya son pruebas un poco más mecánicas y se hacen otro tipo de cosas. Eh, y también están, bueno, ya los ingenieros dependiendo de las divisiones, por ejemplo, de neuro son más ingenieros de software, ¿verdad? Que son los que desarrollan ese tipo de cosas. Y yo creo que a grandes rasgos, eso es, digamos, a nivel de Boston, para dar un dato, se inició como con 17 personas y en la parte de Research and Development y ahora son más de 300 personas, ¿verdad? Y sigue creciendo. Entonces es un campo que es muy variado y que hay muchos químicos trabajando en ingeniería de investigación y desarrollo. Gracias, Geraldine. Bueno, sin duda hay un montón de oportunidades. Esta va a ser como una de las primeras charlas que vamos a dar acerca del tema. Como ya vimos con Geraldine, el campo de aplicación de la química es bastante diverso, entonces la idea es también a través de estas charlas poder traer otras experiencias y otras perspectivas. Nuevamente agradecerle a Geraldine por su tiempo, experiencia y por compartir con nosotros este espacio. Y me gustaría nada más recordar que estas sesiones quedan grabadas en el canal de YouTube del colegio, esta y todas las anteriores que hemos tenido, y que este es un espacio que se hace una vez al mes, la tercera semana de cada mes. Entonces vamos a volver a tener uno en el mes de septiembre y pueden estar atentos a las redes sociales del colegio para enterarse acerca del tema y demás. Entonces, nuevamente gracias por estar acá y que tengan un bonito día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.